Ahora sí debo de hacer el disclosure, muchachos. Les platico que esta clase está siendo grabada para que evitemos palabras antisonantes, mantengamos un lenguaje de cordialidad. Recuerden que esta sesión será subida a YouTube para que por favor de perdido la vean. Ya el like y el subscribe ya es completamente opcional. Ahora sí, vámonos a ver en lo que nos habíamos quedado la clase pasada. Déjenme encender mi Laragon. Y déjenme cerrar todas estas cositas que no tienen ahorita mucho chiste. Déjenme hago esto un poco más chico para que se vea. Listo, perfecto. Ahora sí. Y vamos a empezar a ver el home controller. Bueno, ya habíamos visto un poco de cómo iban funcionando. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, muchachos? ¿O quieren que demos una repasada completa? No, Sí, todo bien. fue una leve, ¿no? Sí, una leve. Una levecita, ¿no? Una leve Sí. rápida, va. Empezando por nuestras rutas que están en el archivo web.php en la carpeta de routes. Podemos tener rutas get o podemos tener rutas post. Las rutas get son para poder mostrar simple y llanamente vistas. Podemos mandar cierta información, pero al final de cuentas nada más es de visualización. Las de tipo post son las que nos permiten recuperar información o enviar información de manera masiva con el request. Por ejemplo, en el caso de este get, nosotros estamos utilizando que diagonal hola va a ser nuestra ruta amigable, la pretty URL, y que va a redirigir al home controller @saluda. Significa que va a estar en el archivo home controller de nuestros controladores en la función de saluda. Nuestros controladores están en la carpeta app http controllers y ahí está el home controller. Y la función de saluda es esta de acá arriba, que está dentro de nuestro archivo, y lo que hace es regresar la vista, que nuestra vista se llama saluda. Esa vista saluda está en resource views vistas algo saluda.php. Si yo ejecuto, voy a poner este de aquí, déjenme inicio este. Si yo pongo este proyecto 1, como no tengo ninguna ruta que sea en la home, me va a marcar un error. Pero si yo le pongo el diagonal hola, ya me aparece la vista que teníamos habilitada de la clase pasada. Este saluda lo que tiene es un H1, su div, su formulario. Y ahora lo que íbamos a hacer iba a ser recuperar la información. Bueno, ya la teníamos recuperada, de hecho. Lo que hacíamos era recuperar el nombre y el apellido, pero como lo recuperábamos, nuestro formulario mediante un post daba el diagonal adiós, que es nuestra segunda ruta. Diagonal adiós lo que va a hacer va a seguir también el home controller, pero la función de despide. En la función de despide nosotros vamos a ver que podemos recibir como parámetro el request, y que el request podemos obtener el nombre y el apellido, los cuales están en nuestra vista como los name, nombre y apellido de cada uno de nuestros input, y por ello nosotros los podemos poner en variables dentro de PHP. En este caso estábamos viendo el pequeño detalle de la redirección a la vista de hola, y ahí ya empezamos con el problema, porque como la vista de hola, la de saluda, lo que está haciendo es nada más mostrar la vista, no tenemos en ningún lado esa información que acabamos de recuperar. Para eso la íbamos a guardar en una base de datos. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí, muchachos? Ahora sí que como dicen, en el te lo resumo así nomás. ¿Todos claros? Sí, profe, sí. Va. Ahora vamos a hacer nuestra primera migración. Para eso nos vamos a nuestra terminal. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. PHP artisan make migration. En este caso le voy a poner create. ¿Y cómo le quieren poner?
Vamos a ponerle datos. Yo le doy enter y ya me creó la migración de create datos. ¿Qué va a pasar? ¿O qué demonios significa eso que acaba de hacer? Bueno, yo me voy a cerrar esta de app y me voy a ir a la carpeta de database, a la carpeta de migraciones. Y aquí en la, no, por cierto, aquí abajo con la fecha de creación del 2020 de septiembre, bueno, el 21 de septiembre del 2020, yo le doy doble clic y me va a aparecer este archivo. ¿Qué pasa con este archivo? Yo lo que voy a ver es un esquema create. ¿Qué demonios es esto? Nosotros aquí ya estamos empezando a entrar a una función, o bueno, con el uso de funciones con una cosa que se llama Eloquent. ¿Qué demonios es esto? ¿Para qué demonios sirve? Bueno, nosotros mediante esto vamos a poder crear bases de datos mediante scripts. Con estos scripts de las migraciones vamos a crear cada una de las tablas. Y vamos a crear, en un ratito más vamos a crear modelos que nos van a permitir utilizar estas tablas o los registros de estas tablas como si fueran objetos. Ahora sí que para mayor información en el qué tipo de campos se pueden revisar, nosotros nos podemos ir aquí a nuestra Laravel, a nuestra documentación de Laravel. Y nosotros podemos irnos aquí a la documentación. Nosotros estamos ahorita apenas en la 7. Vamos a poner aquí en migración. Lo que les vengo diciendo, cómo se crea. Podemos poner la tabla desde el inicio. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace a mano. Pero qué es lo que nos interesa en este momento es esta tablita de aquí abajo. Los tipos de columnas que son digamos posibles de colocar: el ID, las llaves foráneas, los incrementos, los binarios, los booleanos, los caracteres, las fechas con tiempo y zona, datos decimales, dobles, enumeraciones flotantes, datos geométricos, colección de datos geométricos, los incrementales que son para los IDs, los enteros, las llaves, las IP address, archivos, texto en JSON todavía con ¿cómo se llama? Con archivos binarios, una línea pero de tipo cadena, un texto largo. Incluso se puede guardar MAC address, incrementos medios, incrementos de enteros. Bueno, la lista es todavía más grande. Todo esto son equivalentes a lo que se maneja normalmente en MySQL diagonal MariaDB. ¿Qué estamos viendo hasta aquí, muchachos? Sí. Sí, habían escuchado de MariaDB, ¿verdad? Sí. Ok, que para el caso ya es casi que lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear entonces un texto y vamos a ver, por ejemplo, si yo quisiera poner un texto, ¿cuál le utilizarían ustedes? ¿El texto normal? ¿O un varchar? Un varchar. ¿Varchar? Va. Vamos a crear. Si se fijan aquí, el varchar aparece como si fuera string, entonces es todavía más transparente. Que era nombre y apellido. Y vamos a ponerle, vamos a dejarle de 100 y de 100. Hasta aquí ya tenemos creada nuestra migración. Todo bien, todo bonito. Pero tenemos que hacer ciertas revisiones antes de esto. Voy a cerrar nuestro home controller, nuestro saluda y nuestro css. Y voy a poner el punto .nv. Y aquí voy a encontrar, ahora sí, voy a buscar la base de datos. Vamos a revisar previamente que la base de datos exista. En mi caso, creo que sí existía.
Sí, está la base de datos proyecto 1 que como pueden ver está completamente vacía. Tiene mi usuario y contraseña de mi local que es sin contraseña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer php artisan migrate. O sea, primero hicimos la migración y ahora la vamos a crear. Y bueno, de primera instancia ya trae por default la tabla de usuarios, la de reseteo de contraseñas, la de trabajos fallidos. Esos no los, a menos que ustedes necesiten quitarlos, los pueden quitar, pero bueno, en este caso nosotros sí los vamos a estar utilizando después. Y ya se creó nuestra tabla de datos. Si nosotros regresamos a nuestro base de datos, si se fijan, aquí está nuestra tabla de datos con su nombre, su apellido, pero si se fijan aparecen dos campos extra que son el creado y el actualizado. ¿Por qué aparecen estos? Cuando recién nos creó a nosotros nuestro create datos, también estaba esta línea de código, los timestamps. Los timestamps son muy útiles porque ya vienen creados por default y ayudan mucho el control de los registros para saber que no les hayan hackeado, les hayan hecho alguna modificación a su base de datos sin su autorización. ¿Por qué? Si se hace alguna modificación mediante Laravel automáticamente se encarga de hacer el campo de actualizado, le pone la hora y la fecha en el que el campo fue modificado. Y cuando el campo es creado deja la fecha y la hora de cuando se creó el campo. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí. ¿Todo bien? Bueno. Sí, maestra, sí. Vale. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Una vez que ya tenemos la base de datos, ya vimos que ya se creó. Fue bien sencillo, bien bonito, 2 líneas de código y 2 comandos y ya quedó. Pero ¿cuál es el detalle? Todavía no puedo yo conectar o no estoy guardando nada en la base de datos. Y hay un sinnúmero de formas de hacerlo, pero bueno, aquí el que nos va a tocar ver va a ser el de los modelos. Para eso nosotros vamos a hacer php artisan make model y le voy a poner datos. Make model, ¿por qué puse migrate? Déjenme lo pongo otra vez aquí para que sea la fe de ratas. Make model, ahí está. Y me dice que se creó el modelo de manera exitosa. Vamos bien, todo bien bonito, eso es excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener los modelos directamente en la carpeta app. Aquí está datos.php y ya me da una plantilla prehecha. ¿Para qué sirve este modelo? Nos va a servir como puente con la base de datos. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que poner aquí? Bueno, aquí tenemos que poner nuestros datos protegidos. Vamos a poner los datos llenables, que son los fillables, y estos datos los vamos a declarar como un arreglo de cadenas, nada más para identificar cuáles son, que en este caso es nombre y apellidos. Sencillito. Por si cualquier cosa, nosotros podemos poner también el nombre de nuestra tabla, que nuestra tabla es datos. Y ahorita hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a revisar entonces qué podemos hacer con esto. Nosotros vamos a agarrar datos y nos vamos a ir al controlador. ¿Para qué? Yo desde mi home controller, bueno, hasta aquí nadie se me ha perdido porque luego me dicen que voy muy rápido. No, va bien. ¿Vamos no sé. todos bien? Voy a creer. Okay. Vamos a poner aquí el use app, diagonal invertida, datos. ¿Por qué? Porque si yo aquí ya puedo hacer una búsqueda de datos, voy a poner datos, o voy a ponerle de nada más, igual a datos, 4 puntos, all. ¿Y qué va a hacer esto? Esto es como poner el select asterisco from datos. Es lo mismo, me va a regresar todos los registros que tengan los datos y se los voy a mandar a mi vista.
y le voy a mandar, igual que como ya habíamos visto acá, se va a llamar datos y aquí le voy a poner que es la variable D. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Sí. Va. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué voy a hacer en mi resource? En mi saluda. Bueno, pues ya está aquí, que sí, ya está colocado datos. Entonces yo le voy a poner que es datos, flecha, nombre, datos, perdónenme, se llama aquí datos, flecha, nombre, datos. Ah, pero aquí hay un problema, ya me acordé. Perdón. Control Z. Estamos de acuerdo que aquí nosotros no vamos a mandar un solo dato. Vamos a mandar todos los que se hayan creado y que estén aquí dentro de nuestra tabla. Para eso vamos a necesitar, igual que con el if, podemos crear un hermoso For each. Exactamente. Benditos for each. Y de igual manera, en for each. Nada más que este for each tiene un detalle. Déjenme, se los pongo mejor en la documentación. Aquí está. Si se fijan, a diferencia del for each que manejamos en C#, en este caso nos dice que es la lista primero, el alias que va a tomar cada una de sus variables. En este caso nosotros seríamos por cada elemento de datos que se va a llamar, a lo mejor de o dato o algo por el estilo. Entonces aquí vamos a poner for each datos y aquí le podemos poner, por ejemplo, el as de, y ya. Si aquí la ventaja, o más bien la desventaja, es que en lugar de poner el if dentro del for each, el if sería en la parte de afuera del for each para identificar que esté creada la colección. Y ahorita les voy a explicar qué demonios es una colección. Datos as de, datos de nombre y de apellido. A ver, vamos a hacer un review de qué fue todo el desmadre que hicimos, ¿les parece? Para que quede un poquito más claro. ¿Qué demonios hicimos ahorita desde nuestra línea de comandos? Primero hicimos nuestra migración. Nuestra migración se llama create datos. Nuestra migración, que está, denme un segundo, está aquí abajo. Lo que hace es crear una tabla que tiene el ID, que tiene su nombre, su apellido y que tiene sus timestamps. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Todo bonito. Sí. Bueno, al mismo tiempo, bueno, después de eso, ya que creamos o que migramos la migración, creamos el modelo con el make model. El modelo, que es este de datos.php, lo que pretende es ser el puente entre nuestro programa y la base de datos. Vamos a decir que la tabla se llama datos y que los datos que van a ser rellenables por nosotros son nombre y apellidos. Porque si se llaman, pequeño detalle, es apellido, está. Porque si se llaman en nuestra base de datos. Yo me voy entonces ahora hacia el controlador, que es el que une, como quien dice todo esto, el que ahora sí ya hace la masa de la pizza. ¿Qué va a pasar? Yo a mi vista le voy a mandar de todos los datos que haya, o sea, de todos los registros que yo tenga aquí, yo se los voy a mandar todos en una variable D. A esa variable D yo se la voy a mandar ahora a la vista con el nombre de datos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos? Sí, sí, profe. Sí. Va. Yo la quiero ver en esta vista solamente en caso de que exista algo. Entonces yo le pregunto que si la variable datos está colocada, o a lo mejor aquí me convendría más decir si no es nula o si es nula. Si no es nula, entonces ahora sí, ¿qué voy a hacer? Por cada dato dentro de mi lista o de mi montón de registros de datos, bueno, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a poner
el párrafo con el nombre y el apellido. Si yo me vengo ahora hacia acá, le doy F5, me marcó me marcó el error del is null porque va así, perdón. Ahí está. Y yo voy a empezar ahora sí a poner, yo voy a poner aquí, por ejemplo, Juan Scutia, por ejemplo. Y le pongo enviar. ¿Qué pasó? El home controller llegó, y si se fijan, todavía estoy en el hola. Ahorita llegó aquí, hizo el request, hizo el return redirect a hola, pero no tenemos nada guardado, estamos de acuerdo. Vamos a guardar los datos. Recordemos que llegamos aquí al despide mediante nuestro formulario con este del adiós. Damos clic en el submit. Vamos a llegar a la función de despide. ¿Qué vamos a hacer con esto? En lugar de colocar dos, por ejemplo, nombre y apellido, vamos a crear un nuevo dato igual a new datos, como si fuera un objeto, y a dato nombre le vamos a poner el request de nombre, y a dato apellido le vamos a poner el request del apellido. Y la parte bien bonita de todo esto, una vez que llenamos el objeto, nomás le ponemos save y ya va a estar guardado en nuestra base de datos. Así de bonito y de fácil. Ya llenamos un registro. Vamos a hacer la prueba. Vuelvo a poner aquí Juan Scutia. Nótese que no tuve que hacer ninguna recarga. Como es una parte del controlador, tal cual esté, es tal cual la va a tomar. Y ya tengo ya Juan Scutia, a Miguel Hidalgo. Y se fijan, ya me va guardando todos los datos. Y yo puedo cerrar esta ventana, incluso yo puedo venir a una ventana privada. Y ahí van a seguir los datos. ¿Por qué? Porque si yo me voy a mi base de datos, ya están allí guardados. ¿Estamos todos claros, muchachos? Sí. Y se fijan, ya hicimos la primera parte de create, de creación de datos. Y de hecho ya hicimos la creación y la lectura. ¿Estamos bien hasta aquí, muchachos? ¿Sí se entendió el flujo? Sí. Sí. Va. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mañana continuamos con la actualización de esos datos, ¿les parece? Va. Ok. Ya está. ¿Con la actualización? Mañana hacemos la actualización. Ahorita se Ok. van sin tarea. La única tarea sería que de veras le entiendan y que por lo menos vayan haciendo más o menos esto mismo en sus máquinas, ¿les parece? Ok. Sí, está bien, profe. Ya está. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones o reclamos? No, No. ¿Seguros? segurísimos. A ver, déjenme hacer esto.